Le agradezco a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar entre hermanos en la fe, amigos, conocidos, gente que ama al Señor, y eso me emociona. Pues vamos a empezar con esta charla, conferencia, información sobre el desafío ministerial ante la ideología de género. Y una de las cosas en las cuales estuve investigando, quiero ser lo más sincero posible con usted. Cuando está uno intentando hacer las cosas bien en el evangelio, en la enseñanza, en la predicación, muchas veces se va rodeando uno de personas y va uno acercándose a personas que conocen del tema, a las cuales les podemos aprender, y trata uno de ser como una esponja. Y te enseñan teología, te enseñan cómo discipular, te enseñan temas sobre la palabra, personajes bíblicos, y todos estos temas en los cuales son a nivel personal de crecimiento y también para los que les va a enseñar uno. Pero el hermano dijo, tengo 18 años participando atrás de un púlpito, y a mí nadie me había enseñado nunca en los 18 años sobre la identidad sexual, sobre ideología de género, y sinceramente a mí me interesó mucho el tema, porque he escuchado esta frase, el colectivo LGBT, las perspectivas, las orientaciones, yo creo que desde hace 5 años, eso hace 15 años no existía, y esto viene tomando fuerza desde hace 7 años, no más. Pero el punto de vista sobre estos movimientos tiene más de 100 años. El punto está que ya lo estamos viendo muy fuerte en nuestra sociedad actual. Y sin temor a equivocarme, quiero hacer una afirmación. Creo que llegamos tarde. La iglesia llegó tarde. Porque este tema está tan evolucionado, tan desarrollado, con gente que conoce muchísimos modismos, muchísimas palabras específicas en cuanto a este tema, que creo que llegamos tarde. Es posible que mucha gente esté familiarizada con el tema, pero muchos no lo estábamos. Y bueno, para eso estamos hoy, para aprender, para prepararnos, para ir creciendo en conocimiento, para que no nos agarre en curva este tipo de movimientos. En cuanto al tema de la ideología de género, ¿qué es ideología? Hay una forma en la cual se trata, que es las palabras claves en todos estos temas, ideología de género. La ideología, como tal, en la Real Academia Española es un conjunto de ideas. En este conjunto de ideas se puede tratar de diferentes temas ideológicos, pero específicamente en las dos palabras que manejamos en este tema, que es la ideología de género, este es un conjunto de ideas y el otro es el género como tal. Si nosotros entendemos como género, vamos a estar de acuerdo en que es género femenino y masculino. Y básicamente eso es a lo cual la palabra género se refiere. En el contexto anglosajón se ha venido desarrollando otras áreas en las cuales la palabra género se empieza a adaptar. Y nosotros en nuestro vocabulario, usted puede preguntarle a alguien, ¿qué género de música te gusta? Y ya está empezando a irse por otro lado, lo que antes era varón y mujer, masculino y femenino. El género en la Real Academia Española es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico.
la Real Academia Española. Y la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso y político. Cuando nosotros escuchamos la frase ideología de género, lo primero, quiero ser lo más sincero posible, porque creo que tal vez algunos de ustedes se identificarán conmigo, y yo estuve sondeando a varios hermanos en la fe, amigos, y la mayoría ignora el tema. Y estuve buscando también en las redes sociales, estuve buscando, antes de meterme a los libros, estuve investigando, y el tema en cuanto al evangelio, en cuanto a los cristianos evangélicos, muy pocos lo afrontan. Muy pocas personas han hecho exposiciones sobre el tema. Intenté buscar, tal vez los más populares, Agustín Laje, Nicolás Márquez, los que van sobre una línea, quiero pensar más seria, pero ellos son católicos, no son creyentes, no son cristianos evangélicos. Y en cuanto al tema del cristianismo evangélico, muy pocas personas han tocado el tema. Cuando escuchamos la frase ideología de género, lo primero que a mi mente vino fue el homosexualismo. Eso fue lo primero que a mi mente vino. Desde un punto de vista de la ignorancia, porque yo no conocía el tema a fondo. Y empecé a preguntar qué les parecía, qué sabes, qué has visto, qué has oído. Y es algo que a mí me preocupa, porque verdaderamente, por eso dije al principio, me parece que llegamos tarde. Pero estamos aquí para intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Y antes de empezar en cuanto al tema, porque es el desafío ministerial, ¿qué es lo que pasa cuando en una iglesia cristiana, en la iglesia en la cual usted y yo nos congregamos, de repente llegue alguien con alguna perspectiva de género, con alguna postura embarrada de toda esta ideología, y le exija a usted como ministro, a usted como hermano ya maduro en la fe, le exija tener los mismos derechos que tiene cualquier otro hermano que se congrega en la iglesia? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ser tolerantes con este tipo de ideologías? ¿Hasta dónde nosotros vamos a ser tolerantes con nuestra familia? ¿Hasta dónde el ministerio, los ministros, seremos tolerantes? ¿Nos pasaremos de duros? ¿Nos volveremos unos fariseos? ¿O nos volveremos expositores de un evangelio suave? Hay una revista de la página Coalición por el Evangelio, se las recomiendo. Son 7 expositores los que tratan diferentes temas, se las recomiendo. Es sobre la perspectiva de género, está gratis en línea. Se las recomiendo porque habla sobre cuando una persona empieza a intentar querer que se le respete en cuanto a la postura de la ideología de género, y los ministros empiezan a ceder por miedo al escándalo. Cada uno de nosotros, uno de los puntos básicos que tenemos y que debemos de mantenernos firmes en ello, es la palabra de Dios. Si nosotros, amada iglesia, empezamos a coquetear con el mundo, y quiero ser muy claro en este punto, si usted y yo, si usted ministro, empieza a coquetear, empieza a ceder ante estos embates que vienen de parte del enemigo a través de la ideología, a través de la psicología en las personas, entonces nos vamos a meter en un problemón, en un gran problema.
¿Por qué? Porque al rato vamos a ser muy condescendientes con las situaciones que están pasando en el mundo y nos vamos a estar alejando de las verdades bíblicas. Algo que no se nos tiene que olvidar, algo que no se nos tiene que pasar por alto es la palabra de Dios, es una verdad absoluta y de ahí no nos vamos a mover. El siguiente punto es, ¿cómo puedo ayudar a las personas que traen diferentes tipos de temas para ayudarlos a superar los problemas que tengan? El gran tema es que las personas que vienen en este tipo de tema, ellos no son el problema a su perspectiva personal. Si usted habla con alguien, si usted le dice a alguien que hay algo que no es correcto en su modo de vida, la persona va a decir, me estás atacando, eres un intolerante. Eso no es de Dios porque Dios es amor. Y vamos a empezar a tener situaciones difíciles. Una de las cosas en cuanto al tema de las ideologías de la ideología de género es la defensa de los derechos. Si nosotros empezamos a meditar los derechos, ¿derechos de qué? ¿O derechos de quién? Las personas que están absorbidas en este tema piden igualdad de derechos, igualdad de circunstancias. Pero aquí estamos en la casa de Dios y nosotros somos un grupo de hermanos que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo en diferentes lugares, pero que tenemos como regla, como instrucciones principales, la Biblia. Cada uno de nosotros, de las iglesias que forman, ahorita todos los que estamos aquí, las diferentes iglesias, somos grupos de hermanos que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero cada una de nuestras iglesias podremos tener dogmas diferentes, pero nuestras instrucciones principales es la palabra de Dios, es la Biblia. Usted y yo tenemos una Biblia y esas son nuestras instrucciones principales. Entonces, en el momento en el cual nosotros tenemos ya un instructivo que es la palabra de Dios, que es inamovible, que es perfecta, entonces nosotros ya tenemos una base para la cual no tenemos por qué tambalearnos. Nosotros vivimos en México. México tiene leyes específicas, hay circunstancias que se han venido desarrollando, porque verdaderamente ha habido desigualdad de derechos en muchísimas áreas. Quiero leerles un poco algo que investigué. Lo que investigué son exclusivos de páginas del gobierno, porque cuando usted hable con alguien, o cuando nosotros tengamos la oportunidad de defender, de mantenernos en una posición firme, con la persona que vamos a hablar del tema, la persona no te va a entender el tema de la palabra. Nosotros entendemos la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Lo tenemos claro. Pero una persona que esté intentando entrar en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, y viene con esta perspectiva, con esta ideología, esta persona no tiene conocimiento bíblico. Una de las cosas, voy a ir leyendo un poco rápido. Esta información es de campusgenero.inmujeres.gov.mx y en el apartado ideología de género. Dice, el género es una categoría de análisis de las ciencias sociales que refiere a una clasificación de las personas a partir de la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos, prohibiciones a hombres y mujeres dentro de la sociedad. Eso es lo que la página del gobierno InMujeres define como género. Lo que se define como ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. Después tenemos una frase igual que es identidad de género. Esta se refiere a la experiencia interna e individual de cada persona
que podría corresponder o no con el sexo biológico. Este es uno de los puntos importantes, la identidad de género. Una persona puede haber nacido hombre, pero si él se identifica como mujer, él exige un derecho porque se le respete la posición la cual él piensa. Vuelvo a repetirlo, se refiere a la experiencia interna e individual de cada persona que podría corresponder o no con el sexo biológico. Existen 3 conceptos vinculados a esta noción, el cual es la identidad sexual, que se refiere a la aceptación individual de la parte biológica. ¿Sí? Una persona, un varón, una mujer, él decide si acepta la forma en la cual biológicamente ha nacido o si lo rechaza. La expresión de género es el otro tema, el otro concepto, que remite a la forma en que cada persona elige y manifiesta su género mediante la apariencia o el comportamiento. Y el tercero es orientación sexual, que expresa la atracción sexual, afectiva o psicológica que cada persona siente hacia otras. Tenemos frases como conceptos como identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Una persona, desde el momento en el cual nosotros vemos a una persona, a un varón que viene y él se identifica como mujer, y él quiere que se le trate como mujer, y él quiere venir a la reunión femenil y no quiere ir a la reunión varonil, y él quiere ir al baño y quiere ir al baño de las mujeres. ¿Qué vas a hacer, hermano ministro? ¿Usted qué va a hacer, hermana, que tal vez a usted le corresponde estar cuidando la puerta para que los niños no corran, cuando de repente se levante un varón de 1,80 fornido, con brazos como de Popeye, pero trae minifalda? Y de repente sale y le dice a usted: yo me percibo mujer y necesito ir al sanitario de mujeres. Pero ¿qué pasa que en el sanitario de mujeres esté su nieta o su hija adolescente? ¿Usted permitiría que él fuera? He ahí el gran problema. Y no solamente en la iglesia cristiana, sino en la sociedad en general. Hay personas que han llegado a tener discusiones fuertes porque en una plaza comercial el papá está esperando a su niña afuera de los baños de damas y de repente va a entrar al baño un tipo que él se autopercibe mujer, pero el tipo ya ni se viste como mujer, ya va todo barbón, con botas de trabajo, pero él se autopercibe mujer y él quiere que se respete su derecho para entrar al baño de damas. He ahí el detalle. La convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. Este es uno de los temas, hermanos, en los cuales la ideología de género viene desarrollándose desde hace 5 o 7 años. Este es el problema. Este es. ¿Por qué? Porque de repente vamos a ver a nuestros adolescentes, a nuestros niños bombardeados con este tipo de ideología en las escuelas. El tema está que es en las escuelas públicas. ¿Qué pasa con un niño en el cual el profesor que le da clases, él se autopercibe mujer y él le dice a los niños que es correcto autopercibirse mujer? Entonces, la educación sexual de mi hijo se la está dando el Estado o se la está dando un profesor. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que vemos desarrollado. Hay otra frase, otro concepto que es igualdad de género. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 5º, fracción 3ª, define la igualdad de género como la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Solo habrá igualdad de género si no hay discriminación contra las mujeres. Una de las cosas, hermanos, que históricamente en nuestro país, en nuestra cultura, ¿ha habido discriminación hacia las mujeres? Sí. ¿Ha habido un machismo opresor sobre las mujeres? Sí, es cierto. Es cierto. El gran tema es que estos derechos que las mujeres han venido ganando desde hace 100 años, de 100 años para acá,
no pueden ser puestos en la misma balanza junto con las ideologías de género. No puede una persona que traiga una visión distorsionada de la naturaleza divina, lo hablo así porque nosotros somos cristianos y nuestra verdad es la palabra de Dios, es la Biblia. No podemos poner en la misma canasta a un grupo el cual ha venido luchando por sus derechos, que es válido. La misma sociedad ha venido promoviendo estos derechos y se han ganado y se ha avanzado muchísimo, pero no vamos a poner en la misma canasta a personas que vienen con una visión distorsionada de la realidad. Y eso, ¿saben a quién le toca ponerlo sobre la mesa y dejarlo en claro? A la iglesia. A la iglesia. Porque la sociedad en general, la política, mientras haya un voto, si tú te autopercibes camello, yo te doy tu derecho mientras votes por mí. El empleador, si tú eres varón y te autopercibes mujer, pues mientras cumplas el trabajo que yo te encomiendo, a mí no me importa lo que te autopercibas, a mí cumple, yo te pago tu salario y ven y cumple tus 8 horas. Pero eso es en el mundo secular. En el mundo cristiano no es así. Y nosotros debemos de sacar la casta y mantenernos firmes. ¿Difícil? Es probable que sea difícil. En cuanto al tema de los derechos, en el artículo 1 de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada de origen étnico, nacional, por género, por edad, por discapacidades, por condición social, por condición de salud, por religión, por opiniones, por preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que se atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 1. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley, así empieza el artículo 4. Esta protegerá a la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. ¿Por qué leo los artículos, hermanos? Porque cuando una persona que anda empapada del tema y le viene a exigir algún tipo de condición a usted como ministro, a usted como líder, a usted como iglesia, y alguien venga y nos quiera exigir algo y nos empiecen a votar, hermanos, si no sabemos ni la Biblia, lo que es lo que nosotros predicamos, muchísimo menos. ¿Cuántos han leído toda la Constitución? Estamos igual, yo levanté la mano preguntando, yo tampoco la he leído. No hemos leído la Constitución. Entonces hay gente que trae artículos y artículos y párrafos y muchas veces, como nosotros ignoramos el tema, nos abstenemos de, está bien, pues pásale. Lo que las constituciones en nuestro país defienden, tanto para usted como para mí, como para la persona que sea, es que cada uno tiene ciertos derechos y se tiene que manejar en una posición por igual. Pero los derechos de las personas son violados cuando se empiezan a afectar los de la otra persona. He ahí el gran problema. ¿Por qué? Porque va a haber algún punto en el cual es probable, hay iglesias, no sé si esta iglesia es el caso, pero hay iglesias que domingo a domingo viene gente indígena, gente de la montaña, y traen una vestimenta diferente, hablan de una forma diferente. ¿Por qué? Porque son de etnias diferentes. Y a la iglesia local lo que se hace es involucrarla, tratar de que nos llevemos bien, de que creamos esos lazos de hermandad con cada uno de los hermanos que tal vez no se visten igual que nosotros, que no hablan igual que nosotros, pero que son hermanos en la fe. Somos hermanos. Y a los niños
se les enseña que no les hablen despectivamente, tratar de hablarles con respeto, y todos tenemos el mismo derecho. Y si un hermano quiere ir al sanitario, tiene el mismo derecho que ir que el hermano que predicó, que el hermano que toca el instrumento, porque son los mismos derechos. En el país eso es lo que las leyes nos marcan. Acá el punto se rompe cuando una persona que, conforme a nuestra visión bíblica, trae distorsionada su información, quiere que se le respete de la misma manera que como respetamos a cualquier otra persona. Ahora, el respeto es recíproco, pero no vamos a permitir que se venga o que en nuestro entorno entren circunstancias que no son correctas desde la perspectiva bíblica. Y si a nosotros, si a usted, hermano ministro, si a nosotros nos llegan a decir, bueno, pero es que eres un extremista. Bueno, todas las iglesias evangélicas tenemos como regla la palabra de Dios, la Biblia. En algún momento que alguien quiera ejercer algo que va en contra de la Biblia, tendrá que buscar alguna iglesia donde no respeten la Biblia, y ahí podrá buscar que se respeten sus derechos. Pero si aquí se respeta la palabra de Dios e intentamos caminar conforme a la palabra de Dios, entonces va a haber puntos que no podemos ser condescendientes con ellos. Eso, ¿a quién le corresponde marcarlo? A usted y a mí, a los ministros. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer es que no nos tiemble la mano. No se va a pisotear a nadie. Simplemente vamos a decir lo que es correcto y lo que no es correcto, bajo la perspectiva divina. En cada uno de estos derechos, en cada uno de estos puntos en los cuales se marcan los artículos de la Constitución, cierra: el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Entonces, a cada uno de nosotros se nos protege, hablando del tema del Estado. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y cada una de estas cosas, hermanos, es importante que lo vayamos llevando. Ahora, ¿cómo lo hacemos y cómo defendemos esta posición desde una perspectiva bíblica? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor me da para no equivocarme, para poder presentar defensa, para poder estar firme en las convicciones bíblicas que yo tengo, pero sin afectar a nadie más? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay un concepto que se llama disforia de género. Les recomiendo que compren este libro. Se llama Dios y el debate transgénero. Se los recomiendo. Es un libro en un lenguaje simple y que nos abre muchísimo. Andrew Walker, por Editorial Portavoz. Dios y el debate transgénero, Andrew Walker, Editorial Portavoz. Muchas veces, cuando nos empieza a temblar la mano a la hora de tomar las decisiones que como iglesia se deben de tomar, hermanos, ahí es donde empieza el tema en el cual hasta dónde nosotros podemos llegar. Y les digo porque ha habido casos de circunstancias en las cuales a alguien se le da alguna instrucción y las personas responden: en el artículo tal y tal yo tengo el derecho de mi libre tránsito. Y bueno, ok, pero acá estamos en una iglesia y acá tenemos reglas y aquí hay una autoridad o un grupo de autoridad y todos nos acatamos a las reglas que se hacen en este lugar. No vamos a estar intentando mezclar las cosas de afuera del mundo con las cosas de la palabra. La ideología de género es una revolución y viene acompañada de un debate sobre lo que significa, si cabe, ser un hombre o una mujer. En este debate hay varias voces. Algunas voces son fuertes, algunas
o muchas voces son reservadas, creo que son las que se reservan. Algunas voces son injustas y estridentes, otras son medidas y amables. Algunas voces están bien representadas en los medios y otras luchan por hacerse escuchar. Estos son los tipos de voces que nos vamos a estar encontrando en este tema. Cuando vamos avanzando, vamos entendiendo, vamos investigando, te vas dando cuenta que hay gente que está dispuesta al diálogo, que hay gente que no está dispuesta a charlar, solo está interesada en que su postura quede manifiesta. Pero en medio de todas estas voces, ¿dónde está la voz de Dios? En medio de todo este escándalo, ¿dónde está la voz de Dios? Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y estamos seguros que la palabra de Dios es la verdad. Eso es lo que nosotros estamos seguros, estamos perfectamente enterados. La cuestión está que a la hora de decir la verdad, mostrar compasión y buscar justicia, la iglesia debe ir al frente, no detrás. Por eso decía yo al principio, parece que llegamos tarde. Parece que estamos atrasados o retrasados en cuanto al tema. Pero es el momento de ponernos las pilas. Cuando estamos hablando, hermanos, como iglesia, entre hermanos, entre gente que conocemos de la palabra de Dios, entre cristianos, y estamos hablando de este tema, tratamos de hablar del tema, tratamos de entenderlo. Una persona profesional en la materia, hermano, nos lo puede desmenuzar. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, luego es más difícil porque en la cultura creyente, hermano, desgraciadamente, hay muy poco el hábito de la lectura. Y si en algún momento nosotros tomamos el hábito de la lectura y empezamos a leer, le aseguro que los últimos 10 libros que usted ha comprado, los 10 libros son cristianos. Y de repente nos empezamos a olvidar de lo que está pasando en el mundo. Está bien, nos interesa estar documentándonos de la palabra de Dios, crecer tal vez en mi ministerio, en lo que yo hago, para ir perfeccionando, para ir preparándome. Pero la mayor parte de las veces, hermanos, dejamos a un lado lo que el mundo está viviendo. Y cuando nos damos cuenta, ¿saben por quién? Por nuestros hijos. Cuando te das cuenta de un tema que es un tema tremendo, entonces la información me llegó a través de mis hijos. El niño cristiano, no debemos de menospreciar lo que se hace en las aulas de la iglesia. En las aulas de la iglesia, sea el método que se ocupe para enseñarle al niño, el niño tiene una postura muy clara de lo que es ser hombre y ser mujer. El niño cristiano identifica inmediatamente cuando algo no es correcto. Hace unos años, en la zona donde nosotros vivimos, donde tienen su casa, hay unas canchas deportivas exactamente una cuadra atrás. Y de repente hubo una generación de muchos niños de sexto año, de primero de secundaria, y todos los niños iban y se juntaban en alguna hora en específico a jugar. De repente, un día veo que mis hijos dejan de ir. Le digo, ¿qué pasó? No, ya no nos gusta ir. Pero dejaron de ir. ¿Por qué dejaron de ir? Y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué dejaron de ir? Y la respuesta de una de mis hijas fue: es que todos son gays. ¿Cómo todos son gays? Sí, todos los chamacos, todos son gays. Le estoy hablando de la respuesta de una niña de sexto año de primaria. Y luego, no, mejor nos llevamos con estos que ellos no. Los niños cristianos observan inmediatamente qué es lo que está pasando. Hay algo que no es correcto. ¿Y saben qué hacen? Meten el freno de mano. Eso es lo que ellos hacen. Cuando en los hijos cristianos, cuando los padres están encima, desde un contexto llevándolos a la iglesia, involucrándolos en la obra,
de una o de otra manera teniendo algún devocional, alguna enseñanza bíblica. Y les estoy hablando, hermanos, desde un nivel muy bajo, muy simple de enseñanza. Por eso yo digo, no menospreciemos lo que se les enseña en las aulas a los niños de la iglesia, porque eso es lo que los va fortaleciendo. Porque muchas veces lo único que un niño recibe de información bíblica, de información divina, es lo que recibe el domingo. Toda la semana está pegado al teléfono, a la tablet o jugando en la calle, porque los papás están trabajando. Entonces, uno de los puntos básicos es, si un niño cristiano se va a enfrentar a algo, el niño cristiano va a poner la luz roja, va a tener cuidado de lo que está pasando. Pero si este niño cristiano empieza a tener alguna información en la cual empiezan a intentar convencerlo desde algunos otros medios, va a ser muy difícil que después los padres, que muchas veces no tienen el hábito de enseñar, quieran intentar corregir. Va a ser demasiado tarde, va a ser demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Con estas circunstancias difíciles que son una realidad, cuando de repente nos encontramos que un joven que está empezando con ideas de perspectiva de género, con ideas de los movimientos LGBT, o una joven que empieza a involucrarse en ideas lésbicas, o un varoncito que empieza a tener ideas homosexuales, ¿qué vamos a hacer? Yo leía un artículo de mediados de los 80s en adelante. Decía que los pastores no supimos qué hacer cuando el movimiento homosexual se destapó. No supimos qué hacer. Y lo que muchos cristianos hicieron fue rechazarlos. Y el homosexual, como acá se siente rechazado y allá afuera se siente aceptado, entonces eso fue lo que pasó. Y ese artículo decía, ahora con todo este movimiento, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a volvernos a poner en la posición de mejor lo rechazo y me quito el problema y yo sigo en la burbuja de la iglesia? ¿O qué vamos a hacer? Porque a eso se trata. De eso se trata esta plática. Es el desafío ministerial ante la ideología de género. Este es el desafío que nosotros tenemos. ¿De qué manera vamos a actuar? Si de repente una pareja homosexual empieza a llegar a la iglesia, y estoy hablando de una pareja homosexual a simple vista, y no es que estemos haciendo un prejuicio, es que yo ubico, porque yo puedo entender que el que viene vestido de mujer es hombre. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Nos podemos poner en la posición, vamos a preservar la santidad de la iglesia y vamos a sacarlos. ¿O qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el desafío? Ese es el desafío. Estamos hablando de personas hechas a la imagen de Dios. Estamos hablando de personas que en algún momento sufrieron un engaño, en algún momento hubo alguna información sobre ellos con la cual el enemigo utilizó a una tercera persona o a un grupo de personas, un grupo de amigos, para desviar del camino correcto a un joven que venía en una naturaleza normal. Pero estamos hablando de que este joven, de que esta persona, de que este personaje involucrado en todo este tipo de temas, también es una persona que fue hecha a la imagen de Dios. Personas que están sufriendo, personas que están confundidas, personas que están enojadas, personas que tienen miedo, personas que son rechazadas. De este tipo de personas estamos hablando y aquí el desafío. Pero acá viene lo más tremendo, que también estamos hablando de personas, según Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. En todo este grupo de personas vienen personas que detienen con injusticia la verdad, que se envanecieron en sus razonamientos, que han sido entregados a la inmundicia, que deshonraron sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hombres y mujeres que cambiaron el uso natural, que se encendieron en su lascivia,
en esos deseos sexuales desenfrenados por otras personas y lujuria sin control. Hombres que se echaron con hombres y mujeres que se echaron con mujeres. Personas que han sido entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Estamos hablando de personas que están atestados de toda injusticia, entre las cuales este tipo de injusticias hay un amplio catálogo: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aparte de todo esto, se complacen en practicar todas estas cosas. Entonces, nos vamos a tomar con personas que verdaderamente vienen quebradas y vienen necesitadas, pero también nos vamos a topar con todo este catálogo de depravación. Este es el desafío, hermanos ministros, de lo que nos espera. Aquí es cuando nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Qué vamos a hacer? Hace unos meses yo tenía una duda, una inquietud, cuando íbamos a empezar en la iglesia en la cual hoy estamos pastoreando. Y el pastor Julio aquí presente, él me amplió el panorama en cuanto al tema de la confesión de fe. Y a mí no se me olvida, porque por un simple punto que nosotros tengamos, si usted tiene una confesión de fe clara, y usted dice, en esta iglesia reconocemos el matrimonio heterosexual, y pone usted las referencias bíblicas, si en algún momento llega alguien y dice, es que yo quiero casarme, yo soy varón y quiero casarme con mi marido. Bueno, en esta iglesia, en nuestra confesión de fe, que todos los que aquí estamos creemos, basada en la Biblia, dice que nosotros solo nos casamos de forma heterosexual. Pero mis derechos, bueno, tus derechos los puedes defender en donde se acoplen a tu ideología. En esta iglesia, el matrimonio es heterosexual, hombre con mujer. Yo te respeto, espero, y desde nuestra perspectiva eres una persona que no está en lo correcto, pero te respeto. No sé si encuentres una iglesia que te quiera casar, pero aquí no se va a poder. Cosas tan básicas desde la raíz de lo que nosotros como iglesia deberíamos de estar teniendo. Cosas básicas en lo que creemos. ¿Qué es en lo que crees? Esto creo. Bueno, y eso lo van a saber los líderes, los ancianos, los ministros, las hermanas, los niños, los jóvenes. Y si en algún momento algún amigo de alguien dice, es que fíjate que yo soy cristiano y yo me quiero casar, porque ahora en el país se permite que uno se case y nadie me puede impedir tener ese derecho, y yo quiero que me casen en la iglesia cristiana. Entonces usted le va a decir, bueno, bíblicamente no es correcto, pero pues entonces tendrías que buscar una iglesia cristiana donde sí te puedan casar así. Estoy seguro que ya las hay, pero eso es parte de lo básico que nosotros debemos de tener, hermano, los puntos bien claros, para no ser tambaleados, para no ser en algún momento zarandeados por estas ideologías. Dice Primera de Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Uno de los puntos, hermanos,
Cuando el apóstol Pablo le da a los de Corinto este siguiente catálogo y les dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, un catálogo, hermanos, de circunstancias que nosotros entendemos perfectamente. Pero el apóstol también nos da una referencia y una postura para que no nos rasguemos las vestiduras por cualquier cosa, entendiendo que esta cualquier cosa es una aberración. Dice en el versículo 11, y esto erais algunos. O sea, ustedes saben de lo que estoy hablando, pero algunos de ustedes eran así. Y así como Dios transformó sus vidas, entonces es probable, y hay una posibilidad muy alta que Dios también transforme la vida de la persona que viene buscando ayuda. Ese es el desafío de la iglesia. Ese es el desafío de los ministros. Nosotros tenemos la oportunidad de presentar la verdad. No dejemos de presentarla. Es que la persona se va a enojar. Es que es la verdad. Si él está intentando hacer algo fuera de la verdad, entonces no es nuestro problema. El problema es de él. En México, hermanos, ¿me pueden decir el tiempo? ¿Cuántos minutos llevo? ¿50? Okay. En nuestro país, una persona cuando nace tiene el derecho, en el hospital el bebé nació, tiene unos minutos que acaba de nacer, el médico lo tiene en sus manos, el médico tiene la potestad para decidir a través de su vista el género del recién nacido. Y eso es un derecho que tiene el recién nacido solo por haber nacido en México. Entonces, ya nació el bebé, el médico lo tiene en sus manos, el médico tiene la potestad que le ha dado el Estado. ¿Para qué? Para ver si es niño o niña. Así es. Entonces, ese es un derecho del infante. Ok, el médico dice es varón. Muy bien. El siguiente derecho inmediato que tiene este pequeño varón es recibir un nombre conforme a su género. Ese es el derecho que tenemos todos los que nacimos en México. Entonces, el niño que nació, o el bebé que nació, el médico no puede decir, es más, creo que ni se atrevería a decir, es mujer. Vamos, va en contra de su profesión, de su juramento, de todo lo que hizo. ¿Cómo va a decir que es mujer? ¿Verdad que no? Ah, bueno, entonces nadie puede decidir el género tuyo, nada más porque sí. Es por naturaleza. El niño tiene una fisionomía varonil, es varón. Al niño dice género masculino. Y el siguiente derecho que tiene el niño es que los padres le pongan un nombre conforme a su género. ¿Así? A un niño no le van a poner un nombre que no sea conforme a su género. ¿Y cómo lo identifican? Es que la mamá se llama Juventina. Bueno, en México, ¿cómo se le pondría al niño que la mamá se llama Juventina? Juventino. Porque es niño. Y nosotros así lo ubicamos. Y nadie va a decir nada. Estamos todos contentos. Nadie se va a enojar. No hay ninguna cosa turbia en ese. La mamá se llama Juventina. Y todos queremos que se llame como la mamá. Juventino. Y a nadie nos incomoda. Pero ese es el derecho del niño. Ser tratado como el género que es. Así es. Yo hago una pregunta. ¿Qué tipo de postura debe de tener la iglesia ante estas personas? ¿Qué tipo de postura debe de tener la iglesia ante esta ideología? ¿Tendría que ser tolerante? Nosotros tendríamos que tolerar, hermanos, como iglesia, aceptar, para demostrar que predicamos y vivimos el amor.
Porque en algún momento, si nos ponemos muy rudos, nos ponemos el traje de fariseo, es probable que no alcancemos a ayudar a la persona que vino para ser ayudada. O nuestra postura, ¿cuál será? Que ante cualquier señal de depravación que veamos en alguien, la rechazamos. Ese es el desafío ministerial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar estos asuntos? Y déjeme decirle, hermano, que están más cerca de lo que pensamos. Están muchísimo más cerca. Una persona, cuando empecé les dije que también les recomendaba la revista de Coalición por el Evangelio, que habla sobre las ideologías. Se las recomiendo, descárguenla, está gratuita en internet. Así busquen la Coalición por el Evangelio, revista, ideología de género. Escribe Sugel Michelén, escriben muy buenos escritores. Y en el último capítulo de la revista pone unos ejemplos en los cuales se refiere a circunstancias que pasaron en iglesias, testimonios reales. Testimonio real como hace la siguiente afirmación y dice: hay una hermana que batalló con la pedofilia, pero es una hermana que ha venido en transformación y todos estamos viendo en la iglesia que ha venido avanzando a pasos agigantados. Una hermana que ama al Señor, que Dios ha venido respaldando todas las cosas que ella hace, que su mentalidad ha sido transformada. Y la mujer que escribe el artículo hace una pregunta: usted, pastor, ¿pondría a esta hermana que tiene un pasado pedófilo, pero ya ha sido transformada, usted la pondría a darle clase a los niños? Y la misma persona que hace el artículo responde: nosotros no, porque no queremos que mi hermana sea tentada, no queremos arriesgarla, por eso no. El hermano que ha tenido una vida empapada de la promiscuidad, pero que ha venido en algún proceso de desarrollo, de restauración, y ha empezado a ejercer un liderazgo en la iglesia, y vuelve a preguntar: ¿lo pondrías, pastor, a este hermano que tuvo un pasado promiscuo, lo pondrías de líder de jóvenes? Y vuelve a responder: nosotros no, porque no queremos tentar a nuestro hermano, por él no lo pondríamos. Y así te pone varios ejemplos de personas. La hija de ellos, de la persona que escribió el artículo, su hija fue una niña que ella decidió que a ella se le llamara por un nombre de varón, cuando la niña tenía 12 años. Entonces dicen ellos: ¿qué hacemos? Ellos son pastores. Dice: y mi hija, dice, estaba más cerca de lo que yo pensaba. Mi hija de repente decidió que ella se autopercibía niño. ¿Qué hacemos? Y en el artículo concluye que tardó 3 años en que la niña cambiara su postura. Pero dicen ellos: desde que nos enteramos, nunca la soltamos. Nunca dejamos de estar cerca de ella, nunca dejamos de llevarla a la iglesia, nunca dejamos de estar haciendo ese protectorado que viene de lo alto. ¿Para qué? Para proteger a nuestros niños, para proteger a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, como iglesia debemos de ser protectores, proteger a los que nos interesan, a los que amamos, y estar cerca de los que quieren correr solos, no dejarlos. Yo tengo un hijo de 20 años, una de 18 y una de 11. Y yo estoy completamente seguro, si usted se identifica, que si usted le deja el teléfono a todas horas, lo va a perder. O sea, no va a perder el teléfono, va a perder a su hijo. Si usted le deja el teléfono a todas horas, cuando usted le hable, lo va a ignorar, le va a cambiar la forma en la cual se refiere a usted, le va a perder el respeto, lo va a empezar a ignorar y va a empezar a ver circunstancias en las cuales manifiesta rebeldía. ¿Por qué?
porque está más conectado en otros mundos, en otros lados, que con la familia. El desafío ministerial también, hermanos, quitarles las tabletas y los teléfonos a nuestros hijos. Y también al marido y a la esposa, por si es que está mucho tiempo ahí. Arránquese. Ante todo esto, hermanos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Nosotros tenemos Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Desde esta postura de amor que viene de parte de Jesús en la palabra, venid a mí todos. El desafío ministerial es todas las personas que vienen enfermas, destrozadas, con una mentalidad distorsionada, nosotros ¿cómo los vamos a recibir? Lo más grave, hermanos, es que se empiecen a distorsionar las mentalidades de los que ya están aquí. Eso sería lo más grave. Y si sí se empezó a hacer, entonces ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué haría Jesús? Jesús dice, vengan a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Entonces, nosotros como iglesia, como ministerios, ¿qué vamos a hacer? Y cierro Juan capítulo 8, versículo 1. Y tenemos este episodio en el cual la mujer es sorprendida en adulterio. Voy a leerlo, con esto voy a concluir. Dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y aquí, antes de continuar, hermanos, va a haber circunstancias en las cuales nosotros nos veamos con la necesidad de enfrentarlas, pero usted y yo tenemos algo en nuestra mente que se llama intuición. Usted intuye muchas veces. Y espiritualmente tenemos algo que se llama discernimiento. Cada vez que usted vea que hay alguna circunstancia, alguna pregunta o algo que viene a intentar moverle el tapete, usted observe si no es solo para tentarle. A ver, vamos a preguntarle tal cosa, a ver qué dice, a ver qué hace. En sí la persona no está buscando una solución para nada, solo está viendo si estás bien o estás mal. Nosotros podemos intuir de quién viene y también hay algo que es el discernimiento. Debemos estar alertas. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los primeros que se empezaron a ir, ¿quiénes fueron? Los más viejos. Son los que más carga de pecado traen. No es lo mismo alguien que tiene 40 años que alguien que tiene 20. El que tiene 40 años ha pecado más que el que tiene 20. Tiene más cosas de que se le acusen que el que tiene 20. Dice, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, hoy tenemos un desafío, y ese desafío no tenemos que darle la vuelta. Tenemos que tomar al toro por los cuernos, tenemos que
ser muy serios en cuanto a este tema, pero algo que sí te invito, amado hermano, es que investigues el tema, que te capacites del tema. No lo dejes solo en una charla, no lo dejes solo en una información, o no lo dejes solo en un video de YouTube que hayas visto de 5 minutos. Investiga el tema, adéntrate en el tema. Cuando ves el mínimo rasgo de peligro de alguien que conoces, de alguien que amas, investiga, adéntrate en el tema, porque va a ser necesario que tú ayudes a alguien. La persona que está en este punto, el de todos, es el único que piensa que está bien. Pero cuando una circunstancia se está saliendo del control de los estatutos divinos, entonces ahí está mal ya. Y el desafío ministerial es mantenernos en la línea recta, para que las personas, para los que han sido confundidos, los que están intentando gritar, ayúdenme, nosotros podamos ayudarlos y ellos vean en nosotros que aquí está la línea recta. Cada vez que usted vea a un joven, a un adolescente maquillado como mujer, yo cada vez que veo a uno, a mí se me viene a la mente un grito de auxilio. Muchos dicen, es que quiere llamar la atención. ¿Y no te has preguntado por qué quiere llamar la atención? Es probable que esté buscando que alguien lo ayude, que alguien lo rescate. Por lo regular, personas que son hijos de matrimonios disfuncionales, personas que han sido víctimas de las circunstancias de terceros, personas que han sido abusados, que han sido terapeados por gente que solo quería ver arder al mundo. Y la iglesia está para dar luz. Dios les bendiga.